Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Desde el Palacio de la Revolución desarrollamos una nueva mesa redonda para continuar informando al país sobre la implementación de las medidas del Plan Nacional de Enfrentamiento a la COVID-19 y hoy estaremos centrándonos en dos temas fundamentales: el tema laboral, salarial, y también el tratamiento que desde el presupuesto se le está dando a este enfrentamiento, el aporte, por supuesto, para poder enfrentar los enormes gastos que significa todo el tratamiento de esta enfermedad y también la manera en que se está abordando desde el ámbito empresarial y desde el ámbito de los trabajadores por cuenta propia. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra emisión la compañera Martelena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, y también el compañero Vladimir Regueiro Vale, viceministro primero de Finanzas y Precios. Con ellos estaremos compartiendo nuestra emisión. Muchas interrogantes, opiniones, mensajes que ustedes han hecho llegar, pues están también hoy sobre la mesa para analizarlo con nuestros invitados esta tarde. Estados Unidos acaba de ver la mayor tasa de muertes por el virus en un solo día. En las últimas 24 horas fallecieron en Estados Unidos 2.405 personas, la mayor cifra desde el inicio del brote de la pandemia en el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó suspender de manera temporal los fondos que su país aporta a la Organización Mundial de la Salud. Y Rusia reporta desde hace varios días un aumento continuo de los contagios. Esta jornada registró más de 3.300 casos, un nuevo récord, por lo cual suma casi 24.500 afectados en total. En el país han fallecido casi 200 personas. En Italia, el gobierno decretó una nueva zona roja alrededor del Centro de Salud San Raffaele, a 25 kilómetros de Roma, tras la confirmación de 86 casos de COVID-19 y 4 muertes. Esta imagen es de esta mañana en la residencia de mayores Los Peñascales, en Torrelodones, en Madrid. Desde el 8 de marzo, más de 4.900 ancianos han muerto en esta comunidad con coronavirus o síntomas compatibles con esa enfermedad. En Cataluña, la Generalitat ha contabilizado casi 1.900 mayores fallecidos desde el 15 de marzo, según los últimos datos publicados el lunes pasado. En Alemania han alargado tras 3 semanas los controles fronterizos. Solo van a permitir entrar por razones de causa mayor y además obligarán a que hagan una cuarentena de 14 días a las personas que entren en el país o regresen del extranjero. Son ya casi 27.600 los sanitarios contagiados del virus desde el inicio de la pandemia. Esa cifra supone el 15% del total de los casos confirmados. Mientras tanto, en Brasil, la nación más afectada de toda América Latina frente a esta pandemia, pues ya suma más de 1.500 víctimas mortales y más de 25.000 personas afectadas. En esta nación, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, ha salido positivo a la prueba de coronavirus y dijo que seguirá trabajando desde el interior de su hogar. Mientras tanto, en Ecuador, según expertos, los hospitales y los cementerios de Guayaquil, en esta región donde se han visto imágenes verdaderamente lamentables, pues se dice que ya han colapsado, y frente a esta situación, su alcaldesa Cintia Viteri ha dicho que no cree en las cifras oficiales que se han reportado y que ha denunciado también un desabasto muy importante de insumos. Surgen reacciones de apoyo a la Organización Mundial de la Salud después de que Donald Trump anunciara la congelación de los fondos para el organismo. El presidente estadounidense le acusa de mala gestión y de encubrir la propagación del coronavirus. Además, denuncia un supuesto trato de favor hacia China. Pekín, por su parte, asegura que le preocupa mucho esta decisión de la Casa Blanca. La situación actual en el mundo con la epidemia es sombría. Está en un momento crítico. Esta decisión de Estados Unidos debilitará las capacidades de la Organización Mundial de la Salud y socavará la cooperación internacional contra la epidemia. Bueno, es un resumen de lo que las televisoras internacionales estaban presentando en la jornada de hoy sobre el avance de la epidemia. Al cierre de las 6 de la tarde, el conteo de la Universidad de Harvard estaba señalando que se contabilizan 2.008.000 personas como positivas al COVID-19 y se contabilizan ya 130.000 muertes en todo el mundo. Estados Unidos encabeza la lista con 633.627 positivos, de ellos 202.200 en Nueva York, y en Estados Unidos
pues al cierre de las 6 de la tarde se contabilizaban 28.278 muertes. En ambos casos es el país que encabeza esta lista del mundo. Detrás de Estados Unidos, con más de 100.000 en todos los casos de positivos, están España, Italia, Alemania y Francia. El país de mayor letalidad per cápita es España, con 40 por cada 100.000 habitantes. En el caso de Cuba, en la jornada de hoy, pues se confirmaron 48 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 814 en el país desde que el pasado 11 de marzo se diagnosticaran los 3 primeros casos. De esos 814, 755 han sido cubanos y 39 extranjeros. 151 de esos 844 recibieron ya alta médica, 2 fueron evacuados hacia sus países y 24 lamentablemente han fallecido, 3 de ellos en la jornada de ayer. Del resto de los pacientes, 622 pues se mantienen estables. 2 personas ayer afortunadamente pasaron del estado de gravedad a estado de cuidados y se han sumado nuevos al estado grave o crítico. En este momento hay 7 en estado grave y 8 en estado crítico. Son las informaciones más recientes con el cierre 12 de la noche del día de ayer que daba hoy el Ministerio de Salud Pública. 814 casos acumulados en el país, afortunadamente de ellos 151 han recibido el alta médica. Información con la que comenzamos esta mesa redonda. Hablemos entonces de trabajo, de empleo, de salarios y también del respaldo presupuestario a este enfrentamiento a la COVID-19. El trabajo a distancia es una alternativa necesaria que se implementa en Cuba como parte de las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. La iniciativa beneficia a la licenciada Yusmari Rivero, quien realiza su labor desde su hogar en el reparto Aguilera de la ciudad de Las Tunas. El trabajo a distancia ha sido una oferta muy buena. Puedo trabajar en mi casa, una vez a la semana voy hacia la dirección provincial a llevar la información y de ahí traigo otros expedientes, que es en lo que estoy trabajando ahora. El trabajo a distancia es la modalidad que usted puede ejercer desde su vivienda, con el control efectivo de las administraciones. El teletrabajo tiene que tener más condiciones, o sea, tener una conectividad de su hogar. Hoy las personas que lo ejercen, porque tienen el autohogar de su casa, pueden comunicarse a través de correo electrónico y del internet. Hoy tenemos 17.578 trabajadores ejerciendo el empleo a distancia y 1.437 en el empleo de teletrabajo. Yusmari labora en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y decidió además sumarse a un noble empeño. Con el trabajo a distancia que estoy realizando en mi casa, que más o menos trabajo hasta las 10:30, 10:40, de ahí me traslado hacia el sistema de atención a la familia que queda en la tienda del Oriente. Allí me dan la comida, la alimentación para los abuelitos, que tengo 3 abuelitos, a los cuales les llevo todos los días el almuerzo y la comida. Ellos son 3 abuelitos que viven solos y están muy contentos con la atención que se les está dando porque así no tienen que salir a la calle. En las tardes, Yusmari también confecciona nasobucos para regalar a sus vecinos, un gesto solidario que se agradece en tiempos de la COVID-19. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Yusmari, tremendo ejemplo de lo que se puede hacer, y en este caso sí pudiéramos hablar, ministra, de que el ejemplo está en casa, en el Ministerio de Trabajo, pues aplicando las alternativas que el propio gobierno ha decidido para enfrentar esta epidemia y que no es resultado de esta epidemia, es resultado de lo que debiéramos estar aplicando en todos los centros de trabajo. Pero específicamente en el campo del enfrentamiento a la COVID-19 ha habido un grupo de decisiones del gobierno en el campo en materia laboral, en materia de asistencia social. ¿Cómo se ha ido cumplimentando? ¿En qué momento estamos? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, buenas noches, Randy, viceministro y demás personas que se encuentran en sintonía con esta mesa redonda. Y como siempre agradezco la posibilidad que nos da este programa de compartir y de informar en directo el acontecer
de todas las medidas, en primer lugar, que se han aprobado por el gobierno para enfrentar esta pandemia, y así en este caso, como el que nos ocupa en estos momentos, vamos a hablar un poco de la implementación. Especificar que el Ministerio de Trabajo tiene 20 medidas que están aprobadas en materia laboral, salarial, de seguridad social, de prevención, asistencia y trabajo social. Todas estas medidas se encuentran implementadas. Hemos tenido la ocasión de informarlas aquí directamente en esta mesa, y también hemos hecho una compilación de cada una de las medidas porque se han ido aprobando en momentos diferentes y se las hemos enviado a todos los organismos de la Administración Central del Estado, a las entidades nacionales, a los presidentes o jefes de las OSDE, a los gobernadores. La hemos puesto también en las páginas que tenemos del Ministerio, pero fundamentalmente la hemos dirigido en una parte importante a la Administración. ¿Por qué decimos esto? Porque una de las preguntas fundamentales que tiene la población y de las dudas que recibimos es ¿quién está responsabilizado con la aplicación de estas medidas? Y precisamente son las administraciones las que tienen la obligación de implementar cada una de estas medidas. Yo quisiera permitir un momentico para, dentro de estas medidas, destacar el tema del trabajo a distancia. Todavía existe hasta confusión de la terminología que se utiliza entre trabajo a distancia y lo que es teletrabajo. El teletrabajo forma parte, está incluido en el trabajo a distancia. Lo que la diferencia es la forma en que se realiza el teletrabajo, forma parte del proceso de informatización de la sociedad, y lo que se requiere a diferencia del trabajo a distancia es que tiene que tener una conectividad de manera permanente. Esto es una facilidad y una oportunidad que tienen los trabajadores, no es privativa de esta etapa. Esto lo hemos venido potenciando desde el año pasado, con mayor fuerza cuando la situación energética que se inició en el mes de septiembre del año pasado, empezamos a promocionar y empezamos a trabajar en este tema. Y todavía hay personas que dicen que ¿dónde está refrendado? Está refrendado en el Código de Trabajo. Está refrendado en el Código de Trabajo porque el lugar donde trabaja se acuerda entre las partes, el trabajador con la administración, y por tanto puede ser en el domicilio, puede ser en el joven club de computación, puede ser inclusive en casa de otro trabajador. Entonces, esas son unas facilidades que da el teletrabajo. No es nuevo. Anteriormente, en el código anterior, había un tipo de contrato que era el contrato a domicilio, que se utilizaba mucho en la industria local, se utilizaba mucho en las confecciones. O sea, era un tipo de contrato, y cuando se aprobó el nuevo Código de Trabajo, que es un código más moderno, más flexible, se determinó que había mejor dos tipos de contratos, indeterminado o determinado, y el lugar se acordaba entre las partes y por tanto deja de existir como entidad el contrato a domicilio. Esto tiene una cosa que abandona el tradicional enfoque de trabajo presencia en la oficina, que a muchos jefes desgraciadamente les gusta tener al trabajador delante, aunque a veces el trabajador no esté haciendo lo que debe hacer. Abandona ese enfoque tradicional por horas dedicadas al trabajo. Y tiene muchas ventajas porque, por ejemplo, el tiempo de desplazamiento se elimina, no hay ausencias, no hay llegadas tarde. La propia posibilidad que tiene el trabajador de adecuar su horario de trabajo y realizarlo en las horas que mejor le resulte en el domicilio hace que cuando realice el trabajo sea mucho más productivo y tenga mejores resultados. Y por tanto, también hay un aspecto que es bueno en estos momentos, que se concilia mejor la vida laboral y la vida familiar. Entonces, esas son cuestiones que son importantes resaltar, porque lo mismo trae ventajas para el trabajador que también para la administración. Nosotros, todo este trabajo que se ha venido haciendo desde el año pasado ya finalmente trajo resultados. Tenemos que decir que no son todos los que quisiéramos, pero sí son ya algunos resultados. Básicamente decimos esto porque todavía nosotros estamos recibiendo constantemente informaciones, preguntas de los trabajadores que dicen: yo pudiera trabajar a domicilio, sin embargo, mi jefe no me da esa oportunidad. Y nosotros le hemos dicho, además de las gestiones que hemos hecho con esa propia administración, le he dicho al trabajador: pero proponle, habla con el sindicato, negocia con el empleador, pero verdaderamente en estos momentos, desde el punto de vista laboral, esta es la medida que por excelencia tributa al aislamiento social a que nos ha convocado la máxima dirección del país. Por tanto, el trabajo a distancia, dentro de todas las medidas que se han aprobado, es el que se debe potenciar. Nosotros, por citar alguna cifra, cerramos enero con 5.509 trabajadores por cuenta propia.
Esta cifra al cierre de febrero alcanzó los 111.000. Trabajadores a distancia. Trabajadores a distancia. 111.942 cerramos febrero. Al cierre de marzo habíamos alcanzado 260.833 trabajadores por cuenta propia. Y al cierre de ayer esta cifra alcanzaba 557.548 trabajadores. O sea, evidentemente sí se puede y sí es posible laborar a domicilio. Lo único que hay que tener un adecuado control. Ha dicho veces trabajadores por cuenta propia y los tienen en el subconsciente. Estamos hablando de trabajadores a distancia. Trabajadores a distancia, disculpe. Sí. Disculpe. 557.548 trabajadores. En este trabajadores momento. Estatales están... es decir, más de medio millón ya están utilizando más de medio millón de trabajadores están laborando en esta modalidad. Tiene como ventaja que el trabajador devenga el 100% de su salario, o sea, no tiene ningún tipo de afectación salarial. Y además se aprobó que las personas que tienen un estipendio de almuerzo también puedan mantenerlo. O sea, eso es un aspecto que en ese sentido es muy, muy importante. Ahora, nosotros estamos haciendo un llamado a las administraciones a usar esta facultad que le da la ley. No esperar por indicaciones, no esperar porque se aprueben otras medidas. Entonces, realmente estamos tratando de que todas las administraciones que tengan trabajadores, que tengan la posibilidad de laborar a distancia, se convoquen a hacer este tipo de trabajo en esta forma. Ahora, también tenemos como parte de estas medidas que son de protección, medidas de protección de forma preventiva. Y aquí hay varios grupos de trabajadores. En primer lugar, aquellos adultos mayores, que son personas que por sus condiciones físicas de salud y por su edad son proclives a enfermarse con la COVID-19. Y se ha establecido una protección para estas personas. Y también se incluyó en esta medida a aquellos trabajadores que sin llegar a ser adultos mayores, por las patologías propias que tiene, también pudieran ser vulnerables, resultar vulnerables ante esta situación. Y en este caso se ha aprobado un tratamiento de que se le aplica el 100% del salario básico durante el primer mes y hasta tanto se mantenga la situación, a partir del segundo mes el 60% de su salario mientras se mantenga en esta situación. Actualmente tenemos 42.382 trabajadores que están protegidos por resultar vulnerables en las condiciones actuales. Aquí esclarecemos de que si el trabajador está laborando a distancia, aun cuando sea vulnerable, no hay que cambiarle la modalidad. Claro. Porque es más beneficioso trabajar a distancia, además está aportando económica y socialmente, entonces es más factible para él. Y lo otro que quiero reiterar es que no hace falta que el trabajador presente ningún documento que acredite la enfermedad que tiene, porque el empleador conoce a ese trabajador. Y hemos recibido quejas que a determinados trabajadores se le ha estado exigiendo para ser sujeto y beneficiado por esta medida que presenten un certificado médico. Nosotros en estos momentos no podemos mandar a los trabajadores a que vayan a hacer trámites adicionales de una manera que no se requiere. Es simplemente racionalidad y sentido común de las administraciones, y creo que los sindicatos también pueden jugar un papel importante en apoyar ese empeño, esa decisión de la dirección del país. Sí, en todas estas medidas el sindicato juega un papel fundamental porque tiene que defender los derechos de los trabajadores y tiene también que velar y proteger la salud de esos trabajadores, y es importante que se contribuya a exigir la implementación de estas medidas. Y hay otra medida de protección que se aplicó con la suspensión de las clases, y en este caso para aquellos madres, padres o tutores que estén a cargo de los menores a los cuales se les suspendió las clases en la enseñanza primaria y en la enseñanza especial, también se aprobó un tratamiento salarial equivalente al tratamiento anterior, 100% del salario básico durante el primer mes, y a partir del segundo mes y hasta tanto se determine el 60%. Y aquí también se incluyeron, porque también todas estas medidas se han ido aplicando en dependencia de la fase en que se encuentra el país. Inclusive hay medidas de una fase que se han tenido que adelantar, que se ha decidido por la dirección del país adelantar, que también eso es importante que las personas no lo conozcan, porque a veces se esperan un poco y por el tema de algún grupo, de la aplicación de un grupo de medidas. Y aun cuando los círculos no se han cerrado, porque aunque van pocos niños a los círculos, aunque hay pocos círculos que están abiertos porque no tienen matrículas en estos momentos,
Sí están haciendo uso de este círculo los trabajadores del sistema de salud, los trabajadores del MININ, que están haciendo un trabajo en estos momentos muy activo en el enfrentamiento y en la lucha por la disciplina y el orden en el país, los trabajadores de comercio también, los trabajadores del banco. O sea, hay un grupo de organismos que son representativos en los hijos de sus hijos que están yendo a ese círculo. Y entonces, aun cuando están abiertos, si alguna madre, por un problema de protección, de seguridad de su niño, decide no llevarlo a ese círculo, también se le aplica este tratamiento. Había varias preguntas sobre ese tema. Que fueron en un momento determinado, ese fue el tema que en las redes sociales tenía una mayor prevalencia y una mayor insistencia de las personas. Y aquí significar que no solamente se trata de los círculos que hay en el sector estatal, sino también se refiere a aquellas madres que tengan sus hijos en los círculos que tienen las asistentes sociales para la atención educativa y el cuidado de los niños, que son trabajadoras por cuenta propia, que esas personas pudieran o no tener el círculo cerrado, pero estas madres que tienen esos niños en esos círculos también son beneficiarias de ese tratamiento. Si recibes ese tratamiento, 100% del salario el primer mes, 60% a partir del segundo. Y en estos momentos, toda esta información que estoy dando, aprovecho para decirla que nosotros la tenemos a partir de la información que se suministra por las direcciones de trabajo provinciales con las cuales nos mantenemos en contacto y que es una herramienta de dirección para la toma de decisiones ahí en el Consejo de Defensa. Nosotros tenemos en este momento con estas medidas protegidos 62.386 trabajadores. Tenemos también otra medida que es para aquellos trabajadores que por disposición de la Autoridad Sanitaria Estatal se encuentran en aislamiento preventivo con ingreso domiciliario y con restricción de movimiento por un término de 14 días. La medida establece 14 días o el tiempo que disponga la autoridad sanitaria. Y mientras esas personas permanezcan en esa condición, en su domicilio, que en estos momentos tenemos 7.126 trabajadores, se le paga el 100% de su salario. O sea, no tienen ningún tipo de afectación porque verdaderamente ellos no tienen la culpa, no son responsables a veces de tener que estar en esa situación porque sus familiares han sido en contacto con otras personas y es una medida de prevención y a estas personas se le hace esta protección. Y quisiera también referirme al tratamiento que se le aplicó para esta etapa a la interrupción laboral que difiere de lo establecido en el Código de Trabajo. Es un tratamiento más amplio, un tratamiento más abarcador. Lo primero, nosotros tenemos en estos momentos 53.573 trabajadores que están interruptos. ¿Cuál es la indicación? La indicación es priorizar la reubicación laboral de esas personas. Porque todavía, aún en estas condiciones, la vida del país continúa, la vida económica del país, y hay muchas plazas, que vamos a referirnos después, en las cuales se requiere de fuerza de trabajo. Hay sectores que están más afectados, por ejemplo, el tema del turismo, el turismo es el sector de mayor afectación que tiene, y los trabajadores del transporte, a partir del cierre de toda la transportación nacional y de la transportación de carácter local también restringida, hay un grupo de trabajadores considerables del sector de transporte que están afectados. Y hay otros sectores, como el Ministerio de Industria, el Ministerio de la Construcción, el Ministerio de Industria Alimentaria, que presentan interrupciones, pero son interrupciones de carácter discontinuo, dado en lo fundamental por rotura de equipo o falta de materias primas, pero es un tipo de interrupción que se recupera rápidamente y esos trabajadores no deben ser reubicados porque ellos están esperando que se restablezca de un momento a otro la producción. En este caso, los trabajadores cuando son reubicados en un cargo, porque aquí también se da dos posibilidades. Usted puede estar reubicado directamente en un cargo o puede estar reubicado en alguna actividad que tiene una importancia social en estos momentos, que aún cuando esa plaza no esté físicamente registrada en la plantilla de cargo, es necesario que se cubra y que se realice ese servicio y por tanto usted pudiera estar en cualquiera de las dos situaciones. Cuando está reubicado en un cargo, usted cobra de acuerdo a la forma del sistema de pago por el cargo que usted va a realizar. Y cuando usted está reubicado y no tiene específicamente un cargo, usted cobra el salario básico del cargo que usted ocupa. Aquí la duda fundamentalmente está en quién es quien paga. Y después nosotros, el compañero viceministro Vladimir va a hacer referencia, porque en el tema de la interrupción laboral, una de las preguntas fundamentales que nosotros estamos recibiendo, ¿quién es el que paga ese salario o la garantía que la paga la entidad? En estos momentos,
el 42% de los trabajadores interruptos han sido reubicados. ¿Dónde está la prioridad? La producción de alimentos, las labores en los centros de aislamiento, para cubrir plazas vacantes del sistema de salud, trabajadores que están vinculados a la pesquisa y para la atención a las personas vulnerables, fundamentalmente para llevarle el alimento, para llevarle el medicamento, para llevarle otro tipo de alimento. Aquí solamente llamar la atención de la agilidad que se requiere en la contratación. No podemos a esta altura empezar a decirle al trabajador y busca un chequeo médico y busca una carta de CDR y busca, porque verdaderamente se pierde la oportunidad y no estamos en un momento para restringir y ponerle trabas a la contratación laboral. Hay que flexibilizar la contratación laboral. Le propongo, ministra, hacer un breve alto entonces en este recuento de las medidas adoptadas para ver una también de las decisiones que se han tomado por nuestro gobierno y que tiene que ver con la protección a los trabajadores del sector de la cultura y que ha sido una de las medidas últimas, pudiéramos decir más recientes, tomadas por el gobierno. ¿Quién dijo que todo está perdido? Para garantizar que los artistas reciban el cuidado necesario para su vida y la protección salarial por la presencia del coronavirus, se adoptan medidas en el país. Ante tal decisión y en correspondencia con el Ministerio de Cultura, en Camagüey amparan a los trabajadores del sector. Los artistas, yo creo que desde su casa han realizado su labor en las redes sociales. Yo creo que eso es importante. Y algo que me quería referir es precisamente al estudio, al análisis que ha hecho la máxima dirección del país, del Ministerio de Cultura, con relación al pago o a la atención a aquellos artistas que son comerciales y sin embargo se ha buscado una alternativa para terminado el mes de abril, en los primeros días del mes de mayo, reciban una remuneración a partir de que estos son artistas que no reciben salario, sino trabajan directamente con el público. Son los que nosotros le llamamos artistas comerciales. Nosotros en la provincia tenemos casi 500 artistas que están en esta condición y hoy ya se hizo la discusión con ellos, se intercambió con ellos para explicar la medida que se ha adoptado por el Ministerio de Cultura, aprobada por supuesto por las máximas autoridades del país. El aplazamiento de las actividades es una manera de actuar con disciplina y responsabilidad. Las expresiones artísticas buscan la manera de seguir cultivando el espíritu, hoy bajo condiciones excepcionales. Buenas noches, mis amigos. Oiga, me está formando un revuelo con eso del coronavirus, pues yo he decidido aislarme desde mi casa, siempre recordando los versos sencillos de José Martí, como por ejemplo: yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Por favor, quédese en casa, lávese las manos, manténgase 1 metro de distancia y no olvide, use el nasobuco. ¡Hasta la vista! Bueno, ministra, hacía un recuento usted de varias medidas las que se han venido tomando que benefician a diferentes sectores sociales de nuestro país y protegen la permanencia de los trabajadores en sus centros laborales cuando sea necesario o en el trabajo a distancia o en diferentes modalidades. Hay otras medidas que se han venido tomando y hay algunas que tienen que ver también con la asistencia social y el trabajo de los trabajadores sociales. Sobre esos temas, ¿qué pudiera ampliar? Bueno, sobre ese tema decirte que nosotros tenemos en estos momentos en el terreno 4.649 trabajadores sociales. La pregunta que me hicieron el otro día, ¿y qué están haciendo? Dije, de todo. Los trabajadores sociales tienen que estar en estos momentos en función de la atención a los núcleos que son vulnerables. Hasta el cierre del día de ayer, el 91% de los núcleos vulnerables ya habían sido visitados por los trabajadores sociales. Aquí hay un concepto diferente de lo que es un núcleo vulnerable. No solamente son aquellas personas que tienen unos ingresos insuficientes, sino son todos aquellos núcleos que por alguna manera u otra resultan vulnerables. Por ejemplo, porque hay una mujer embarazada que no debe salir a la calle, porque hay madres que están al cuidado de niños pequeños que no deben salir a la calle, porque hay adultos mayores que están solos que no deben estar en la calle. Entonces, los trabajadores sociales en estos momentos están haciendo esas visitas a todos estos núcleos vulnerables. Se visitaron, como les dije, el 91% de estos núcleos. Ahora, también el 90% de las personas adultas mayores ya han sido visitadas expresamente por los trabajadores sociales
y también se incluyen aquí a los núcleos que tienen personas con discapacidad. Eso es importante, están cumpliendo todas las misiones que se les encomienda. Esto se ha sido validado en reportajes que ha tenido la televisión cubana, un grupo de historias de vida. O sea, verdaderamente se ha hecho un reflejo en la televisión, en las redes sociales. La provincia de Villa Clara tiene un excelente trabajo con los trabajadores sociales, valga la redundancia. Ha estado en los lugares más recónditos, en los lugares más intrincados, ahí han estado los trabajadores sociales, y verdaderamente eso es una cosa muy necesaria en estos momentos, y es una cuestión que inclusive de cara al futuro hay un grupo de cuestiones que a partir de esta experiencia en el que tenemos, lamentable con la enfermedad, pero positiva, porque a partir de aquí los sistemas de trabajo de muchas cuestiones que nosotros tenemos establecidas tienen que ir verdaderamente cambiando, tienen que ir modificándose. Hay varios incluso mensajes que hemos recibido sobre ese tema. Es importante que se dirijan a los consejos populares, a las autoridades, cuando hubiera alguna falta de atención que pudiera darse en algún caso, a alguna persona a la que no se le haya llegado. Pero lo importante es que hay desplegados sobre el terreno los trabajadores sociales y que hay que darle seguimiento a eso. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, ¿cómo sigue el tratamiento al trabajo por cuenta propia, ministra? Bueno, los trabajadores por cuenta propia, hay varias aristas de los trabajadores por cuenta propia. En primer lugar, muchos trabajadores por cuenta propia, básicamente mayoría, hicieron un ajuste y una adecuación de la forma en que ellos brindaban el servicio o realizaban las producciones, que le han permitido continuar trabajando. Eso es una primera, inclusive están haciendo trabajos que directamente ayudan directamente a enfrentar el tema de la COVID, ayudan al tema de los servicios de la población, un grupo o sea, ellos con una dinámica muy rápida han adecuado su forma de actuación. Se le ha dado la posibilidad de que aquellas personas que evidentemente económicamente la actividad no pueda mantenerse abierta, porque después desde el punto de vista tributario iban a tener problemas, se le dio la posibilidad de que se suspendiera. Y para eso se hizo un trámite también bastante rápido, sin ningún tipo de burocratismo, electrónico inclusive. Y también aquellas actividades que de oficio se han suspendido, esas también se les suspenden de oficio y no tienen tampoco que ir a hacer ningún trámite ni estar en ninguna parte haciendo colas ni cosas parecidas. También el Ministerio de Finanzas puede hacer referencia a este tema. Ahora, hay un grupo de personas que ya han requerido de la protección por la asistencia social, que fue una de las variantes que se le dio. Imagino sobre todo trabajadores que son de los trabajadores contratados. Básicamente trabajadores contratados, personas que son adultas mayores, personas que han tenido que estar a cargo de algún familiar que ante esta situación es vulnerable, y de nosotros, de los casos que tenemos protegidos ante esta situación, son mayoritarios trabajadores por cuenta propia de este grupo de actividades, o trabajadores contratados o trabajadores que verdaderamente la actividad que realizan generan pocos ingresos y han requerido protección. Esos casos se dirigen a las direcciones de trabajo de sus municipios, ¿no? Sí, en la dirección de trabajo y a través del trabajador social. También hay que canalizarlo por todas las vías, eso enseguida llega, y hay que la prestación inclusive se otorga allí a nivel de municipio de una manera rápida. Hemos tramitado varios casos. Y también nosotros estamos diciendo a los trabajadores por cuenta propia que pueden incorporarse a las diferentes formas de empleo estatal o no estatal que existen en el país. En el caso del empleo estatal pueden ir directamente a la dirección de trabajo, ahí hay varias ofertas de empleo, o pueden ir directamente a entidades que queden en el radio de acción de donde resida esa persona, y pueden ir allí y buscar trabajo, al igual que en estos momentos se hace con los trabajadores que están desvinculados laboralmente. Quisiera hacer una acotación en el tema de los trabajadores cíclicos, que es una de las preguntas que nos han hecho. Bueno, los trabajadores cíclicos. Los trabajadores cíclicos tienen contrato a tiempo indeterminado y están pactados por un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo se ha visto interrumpido por la situación que tiene el país en el enfrentamiento de la pandemia, como por ejemplo lo que ha pasado con el turismo. Ahora, ese ciclo está pactado. Y por tanto, en el tiempo del ciclo, ese trabajador tiene que recibir la protección como le correspondería si estuviera trabajando.
Se corta el ciclo desde el punto de vista del trabajo, pero la protección durante ese periodo hay que hacérsela, hay que dársela. Entonces, esa también ha sido una duda que nos han estado planteando, que nos han llegado algunos casos, algunas consultas, porque es verdad que se ha interrumpido el ciclo, pero tienen que recibir por el término que resta del ciclo la protección laboral que tienen esas personas. Y lo otro que quisiera decirte es que nosotros tenemos a las filiales del Instituto Nacional de Seguridad, de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, disculpen, trabajando a disposición de los presidentes, los vicepresidentes del Consejo de Defensa Nacional. ¿Para qué? Para que a partir de las entidades que se decidan en cada territorio, esos inspectores de las filiales de la UNIC vayan a comprobar en las entidades el cumplimiento de estas medidas. En particular, la utilización del trabajo a distancia, el tema de la interrupción laboral y la reubicación laboral, y lo concerniente a las personas vulnerables, a la protección. Esto es una protección, esto es una cuestión que verdaderamente las entidades tienen que proteger a esos trabajadores. Yo quisiera finalmente decirte que nosotros agradecemos a toda la población, a todos los trabajadores que todos los días contactan con nosotros, que nos dan sus teléfonos de una manera muy respetuosa, nos dicen dónde laboran, y nosotros es más fácil cuando tenemos toda la información, claro, porque podemos canalizar directamente con el organismo la situación. Las generalidades a veces dan una tendencia, pero no sirven para resolver problemas. Cuando usted lo focaliza, puede ayudar a resolver ese problema. Eso es una de las cosas. Nosotros hemos recibido por los diferentes canales 5.939 situaciones, dudas, preguntas, y nosotros eso nos permitió, inclusive, además de poder canalizar todas estas cuestiones, elaborar un cuestionario, un compendio de preguntas y respuestas que hemos puesto a disposición del sistema de los medios de comunicación y lo hemos enviado, lo pusimos en el sitio del Ministerio, y en la medida que vayan surgiendo las dudas, eso nos va, además de resolverlas, que es la fundamental cuestión que tenemos que hacer nosotros, es también a compendiarlas ahí en ese lugar y ponerlas a disposición de toda la población, porque la duda de cualquier persona pudiera estar en ese momento ahí especificada. Ahí está, se pusieron en pantalla los teléfonos, las redes sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que usted pueda dirigirse, dar información. Nosotros somos testigos, recibimos muchísimas también opiniones, mensajes de las personas, la hemos canalizado con los diferentes ministerios, específicamente con el Ministerio de Trabajo, y ahí se han encaminado también respuestas concretas de la dirección del Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias, ministra, por esta amplia información para todo nuestro pueblo. Y ayer les decíamos que habíamos recibido un mensaje del cantautor puertorriqueño Andy Montañez, uno de los amigos entrañables de Cuba. No nos dio tiempo ayer para escucharlo, pero hoy sí tenemos este mensaje para todos los cubanos. Cultivo una rosa blanca en junio como enero, para el amigo sincero que me da su mano fuerte, mas para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Carlos mío, dígase, cultivo una rosa blanca. Amigos, les habla mi Montañez. Mira, no salir de nuestros hogares y permanecer en nuestras casas es beneficioso para nuestra salud y la salud de los nuestros. Pero no permitir que entren a nuestros hogares medicamentos y alimentos es un crimen, no al bloqueo. Quédate en tu casa. Evitemos esta pandemia sin eliminarla. Cultivo una rosa blanca en julio como dinero, para el amigo sincero que me da su mano franca, más para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cultivo una rosa blanca.
Bueno, y clave también para poder implementar todo el tratamiento laboral, salarial que se ha dado en el país para poder sustentar todas las medidas que se han adoptado en el tratamiento médico, en el aislamiento de personas, en todos los servicios que está dando el país en estas circunstancias, lo tiene el Ministerio de Finanzas y Precios. Con nosotros esta tarde el viceministro primero de este ministerio, el compañero Vladimir Regueiro Aile. Y me gustaría, Vladimir, que nos hablaras precisamente de cómo se han ido implementando las medidas en el orden financiero, el tratamiento que se le ha dado a los trabajadores por cuenta propia en materia tributaria, cómo el presupuesto está respaldando todo este despliegue que el país ha tenido que hacer para enfrentar una pandemia como esta. Sí, buenas noches, Randy. Saludos a ti y a todos los que nos acompañan en este espacio de la Mesa Redonda. Como ya se ha explicado en otros momentos, precisamente por nuestra ministra, la compañera Macy Bolaños Wey, el plan de medidas nacional para enfrentar todo el tema de la COVID-19 contempla un paquete de medidas financieras que impactan en el presupuesto, en el tema de crédito y en las propias relaciones financieras de las empresas con el presupuesto del Estado. Nosotros queremos reconocer que el presupuesto es una garantía para poder implementar todas estas medidas y que incluso en las condiciones de tensiones financieras en que fue aprobado, donde está impactando el propio bloqueo, las afectaciones en el acceso a los créditos que limita la generación de riqueza que deben aportar por medio de los tributos nuestras empresas, este presupuesto del año 2020 consideró un 28% de los recursos presupuestarios al sector de la salud y la asistencia social. Eso ya de por sí es una definición, es una prioridad que se está dando dentro de nuestro proyecto social a toda esta atención médica, el desarrollo científico de la salud. Y nos pone en mejores condiciones para enfrentar toda esta pandemia. Ahora, estos recursos son insuficientes para todas las medidas que hay que implementar. Estamos hablando de la habilitación, de la creación de nuevos centros de aislamiento, los tratamientos costosos que llevan los pacientes que ya están confirmados con la enfermedad y otro grupo de movilizaciones, de acciones de logística para respaldar desde otros sectores también este programa de medidas. Todo esto tiene un impacto en el presupuesto. Por eso, ante todo, nosotros queremos hacer un llamado a la responsabilidad compartida que tenemos que tener desde los distintos sectores, trabajadores por cuenta propia, empresas, cooperativas, las propias unidades presupuestadas, en tener una mejor administración de los recursos que se les sitúan para desarrollar su actividad. El presupuesto en estos momentos está viviendo un redimensionamiento de sus prioridades, que está orientado en primer lugar a respaldar estos gastos extraordinarios en el sector de la salud, en cualquier nivel, en los niveles primarios, secundarios, de la atención de la salud y precisamente en estos centros de la atención de la COVID. Eso tenemos que hacerlo, es nuestra prioridad. Y de otra parte tenemos que respaldar, ser garantes de todas las medidas de protección al empleo, la seguridad social y la asistencia social, que muy bien ha explicado la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Precisamente son las empresas las que tienen la responsabilidad de garantizar desde el punto de vista administrativo las garantías, es decir, el control administrativo de esas garantías a sus trabajadores. Y con sus recursos, sus propios recursos, tienen que garantizar también los financiamientos, es decir, los pagos a esos trabajadores que tengan algún estado de interrupción u otros casos que tienen estas protecciones, los que son vulnerables por la edad o por padecer de alguna enfermedad. Incluso las madres, los hijos han sido suspendidos los estudios, ¿no?, en los centros escolares e incluso en el círculo infantil. Todos esos casos, en primera instancia, deben asumirse el financiamiento de esas prestaciones por los recursos que tienen las entidades, y sean empresas o las propias unidades presupuestadas con el que ya les fue aprobado. Y en los casos donde no resulte suficiente esos recursos, entonces interviene el presupuesto del Estado para hacerle las transferencias que se requieren y así garantizar la protección a ese trabajador. Por eso es importante tener bien delimitado cuáles son los trabajadores en cada caso y acudir y priorizar también todas las alternativas de la reubicación en otros empleos o el teletrabajo, el trabajo a distancia en sentido general. Pero ahí hay una protección desde el presupuesto del Estado, que ya con la cifra de cientos de miles de trabajadores que están en esta situación, es un reto que tiene el presupuesto en redistribuir sus recursos en este sentido. Todo esto está ordenado a partir de las transferencias que el presupuesto tendrá que dar al sector presupuestado a solicitudes de los OSDE, los organismos, según vayan siendo impactados por estas medidas. Un primer paquete de medidas que queremos puntualizar y ya ir evaluando, comentar cómo se ha venido implementado, qué impactos tiene, está relacionado precisamente con las empresas. Las empresas, nuestro sector empresarial, que garantiza el 85% de los recursos del presupuesto. Y ahora mismo están impactados en su generación por contracción en niveles de actividad, por limitaciones en los insumos, en el desarrollo de esas actividades.
Lo primero fue considerar una disminución del tipo impositivo de los pagos a cuenta que del impuesto sobre las utilidades tienen que realizar aquellas entidades que se vean afectadas por todas estas medidas, por la propia COVID-19. Esto se acercan las entidades a la Oficina de Administración Tributaria sin trámites en las formalidades que normalmente están establecidas y solicitan la adecuación del tipo impositivo para realizar el pago. Y también tienen la posibilidad de aplazar el pago, es decir, las fechas que están establecidas se les pueden extender en un contacto que realicen con la Oficina de Administración Tributaria para evaluar rápidamente esta situación. En estos momentos, las personas jurídicas, es decir, las entidades se han acercado con solicitudes de 80 trámites, o sea, todavía no se ha acudido de forma masiva. Eso nos da la idea también de la responsabilidad que tienen ante el cumplimiento de los compromisos. Sino que se ha Exactamente, hecho ha sido un proceso que apreciamos que tiene un ordenamiento, que está bien concebido. También debemos reconocer que los impactos se irán apreciando, o sea, en las finanzas, en la liquidez de las empresas, se irán apreciando en la medida que avance esta situación. Hoy están tributando por los resultados acumulados básicamente al cierre del primer trimestre e incluso en la liquidación de los resultados del año anterior que no tenían estas afectaciones. Otras medidas que favorecen o que mejoran la situación financiera de las entidades es que se les autoriza a que puedan liberar la reserva para pérdidas y contingencias, que por norma, con criterio general, lo pueden hacer al cierre del año. Se les ha dado la posibilidad de que aquellas que incurran en pérdida por cualquier afectación provocada por la COVID-19 puedan liberar esos recursos y emplearlos durante el ejercicio fiscal. Eso es una ventaja que también tienen en estos momentos. Todo esto se va ordenando por normativas del Ministerio de Finanzas y Precios. Nosotros hemos indicado también en orientaciones que hemos trasladado a los presidentes de los OSDE, de los organismos, en su momento a los presidentes de los consejos provinciales, a que también en las empresas tiene que haber un uso más racional de los gastos. O sea, se deben incurrir en los gastos que sean necesarios, los gastos que sean imprescindibles, que hay un criterio de ahorro aun cuando sea con sus recursos. ¿Por qué? Porque ellos son quienes generan las ganancias, las riquezas que se someten a tributación. Es decir, ellos son los que generan los pagos al presupuesto del Estado. Entonces, con un criterio más racional puede afectarse, puede atenuarse también los impactos de estas medidas. En el sector presupuestado deben también aplicar estas medidas de contracción de los gastos. De hecho, ya hemos visto un nivel de actividad reducido en los centros escolares, en las instituciones de cultura, del INDER, y eso tiene que ser una contracción administrativa, una evaluación responsable que también estamos indicando a las direcciones provinciales y municipales de finanzas y precios con los coordinadores de las actividades de la economía para que se hagan las puntualizaciones necesarias y evitar que se manejen recursos del presupuesto en destino que no son la prioridad que ya señalamos al inicio de la intervención. Entonces, hay otra ventaja que tienen, otra facilidad, otra medida, y es que los pagos de estas garantías, es decir, los recursos que se le están pagando a los trabajadores interruptos o que están en algún tratamiento laboral, estas garantías no están sometidas al pago de la contribución a la seguridad social ni del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo que tienen que pagar las entidades, los empleadores. Estamos hablando de lo que se conoce como el 14% de la seguridad social y el 5% del impuesto a la fuerza de trabajo. Están exoneradas del pago de estos tributos, lo que les da una ventaja fiscal en este sentido. Y los trabajadores que son sujetos de estas garantías están exceptuados del pago de la contribución especial a la seguridad social. Aquí sí queremos hacer una distinción, porque la regulación general del pago de la contribución especial tiene un tratamiento diferente para el sector empresarial que para el sector presupuestado. En el sector empresarial está condicionado al pago a que ese trabajador percibe ingresos por al menos uno de estos tres elementos: el pago de la distribución de las utilidades, que se le pague por concepto de perfeccionamiento empresarial o que tenga un pago por resultado, que en ningún caso concurre cuando el trabajador lo que está percibiendo es precisamente una garantía de su salario básico. O sea que ya de hecho está exceptuado de ese pago. Sin embargo, en el sector presupuestado, la aplicación de la contribución no está determinada por estas condicionantes. Y cuando el trabajador perciba el 100% de su salario básico, en el sector presupuestado sí habrá de abonar la contribución especial a la seguridad social. En este último supuesto también están los trabajadores empleados en la zona especial de desarrollo del Mariel o en el sector de la inversión extranjera, que no está condicionado a estos casos que vimos, estas circunstancias del sector empresarial. También para limitar los gastos y afectar la menor cuantía posible del presupuesto del Estado, hay una regulación, una normativa de precios, de cómo formar los precios de los servicios, los bienes que se
comercialicen al sector presupuestado, vinculados a el enfrentamiento de la COVID-19. Y aquí está definido que no se podrán, los precios tienen que formarse con un margen de utilidad limitado, de hasta un 5% sobre los costos y gastos en los que incurran esas entidades que son prestadoras del servicio. Y con eso estamos siendo muy celosos, rigurosos, y también nuestros equipos de finanzas y precios en los territorios están supervisando la formación de estos precios, orientados fundamentalmente a estos centros de aislamiento o donde se han creado condiciones que están directamente a este enfrentamiento. Aquí hay servicios de alojamiento, hay servicios gastronómicos, hay servicios de transportación también que tienen que aplicar estas reglas. No es lucrar con esos servicios, todo lo contrario, es ayudar a que se den los servicios al menor costo posible. Aquí se respeta, se le da una garantía a la propia empresa que está prestando estos servicios, que tenga su margen de ganancia, pero también estamos protegiendo los recursos del presupuesto que tienen que responder a todos estos gastos extraordinarios. Estas son las medidas fundamentales en relación con el sector empresarial. Otro paquete de medidas está vinculado a las formas de gestión no estatal, básicamente para los trabajadores por cuenta propia. Primero, el reconocimiento como una causa de suspensión de las actividades, el estar afectado por la COVID. Estas suspensiones pueden ser dispuestas por el gobierno, como la más reciente, el pasado 11 de abril, el gobierno aprobó la suspensión de los servicios de transportación pública y de carga, o pública de pasajeros y de carga, que afecta también o implica también, impacta en las formas privadas de prestar estos servicios. Son más de 52.000 trabajadores por cuenta propia. Pero en otros casos puede ser a solicitud del trabajador por cuenta propia. En términos de suspensiones, el 22% de los trabajadores por cuenta propia, es decir, aproximadamente unos 139.000, están acogidos a estas suspensiones. Y esto tiene un impacto en los presupuestos, principalmente en los presupuestos locales, porque son recursos que no se van a captar. Y ya estamos hablando en cifras estimadas preliminares, que tendrán un comportamiento, de acuerdo a las decisiones en cada territorio, de unos 99 millones de pesos, que se dejan de captar tanto por las cuotas tributarias mensuales como por el 10% de los servicios o las ventas que ellos van realizando. Por eso es que tenemos que ser muy rigurosos en dónde estamos aplicando esos recursos, porque necesariamente tenemos que marcar esa prioridad que decíamos. Tenemos que garantizar estas protecciones a nuestros trabajadores. Gastar el dinero donde hace falta y no ahorrar en todo lo que sea posible. Hoy al sector presupuestado estamos diciendo, hay que garantizar con prioridad los gastos de salario de estos trabajadores que están empleados, que tienen todas estas garantías, y adicionalmente los gastos de enfrentamiento a la COVID. Nosotros también hemos ratificado la facultad que tienen los consejos de administración municipales de adecuar las cuotas tributarias cuando las actividades están afectadas, pero se mantienen. En estos casos, la acogida a este régimen ha sido más limitado. Estamos hablando de 13.000 contribuyentes, 13.000 actividades de trabajo por cuenta propia y una afectación de 2 millones de pesos. Básicamente se han orientado hacia la suspensión. Nosotros también, en este caso, hemos dado un aplazamiento en primer momento, hasta finales del mes de mayo, de todos los pagos tributarios, las cuotas, la declaración jurada, que ya venció el término de aporte de este aporte importante para los presupuestos locales. Todas estas obligaciones están aplazadas. Hasta fines de mayo. Hasta fines de mayo. Y también estamos conscientes que tendremos que evaluar en esa fecha las circunstancias, cuál es el escenario, y de resultar necesario una prórroga, una extensión de ese término de aplazamiento, también tendríamos que hacerlo. Y este aplazamiento está libre, no se exige el interés moratorio que está previsto en la ley, es un tratamiento adicional que estamos dando en este sentido. En el tema de los casos que son suspendidos, no tienen que pagar un TCP, que no tenga un trabajador por cuenta propia, que tenga suspendida su actividad, no tiene que pagar impuesto alguno. Tan solo queda viva la obligación de la contribución especial a la seguridad social, pero aplazada. Porque al final todos sabemos que eso retribuye también en su beneficio a futuro. En esos casos. Hay otras medidas que están relacionadas con el sistema bancario, el acceso a los créditos, donde el banco, a partir de una resolución recientemente emitida, ha declarado una moratoria para el pago de los principales y los intereses por financiamientos que ha otorgado tanto al sector empresarial como a las formas de gestión no estatal, que incluye a los trabajadores por cuenta propia, cuando demuestran una afectación por la COVID.
todos estos trámites que hemos hecho han sido sin que tenga que concurrir a las oficinas de administración tributaria. Nosotros también queremos agradecer a los contribuyentes cómo han hecho uso de los medios de comunicación, sea a través del teléfono, a través del correo electrónico, han hecho llegar todas sus inquietudes. Nosotros tenemos activos todos los teléfonos del Ministerio de Finanzas, desde las oficinas municipales, provinciales, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, y también hemos apreciado que han orientado el pago, porque se ha dado una prórroga, pero también todo está vivo, la necesidad de aportar al presupuesto, y muchos han recurrido a los servicios telemáticos para realizar el pago, como es el caso del transfer móvil. Y ya en el mes de marzo se aprecia un incremento en un 20% de las transacciones que se venían realizando por este servicio. Es algo que tenemos que continuar estimulando en este quienes han reorientado su actividad dentro de los trabajos por cuenta propia, que señalaba la ministra que hay varios, pues también eso ha tenido un encauzamiento expedito, Vladimir. Sí. Nosotros queremos, Randy, también puntualizar el tratamiento a las multas, a todo el régimen de cobro, de gestión y cobro de multa. Una de las medidas aprobadas por el gobierno fue el cierre de las oficinas de control y cobro de multa. Eso fue implementado en un proceso ordenado que implica la interrupción de los términos para la duplicidad y para que pasen a la vía de apremio las multas que estaban impuestas hasta esa fecha. Pero asimismo, eso ya está implementado con los consejos de defensa provinciales y en los municipios. Pero hemos identificado también la necesidad de realizar un cobro oportuno de todas las multas que se están poniendo en estos momentos con rigor para enfrentar los incumplimientos de las medidas sanitarias para el tema de la COVID-19. No quedan para después, eso son ahora. Eso tiene que ser inmediato. Ahora, esto se está haciendo en condiciones extraordinarias, con un limitado personal en coordinación con los órganos de control, con la Policía Nacional Revolucionaria. El cobro se va a hacer con inmediatez a la imposición de esas multas y no tiene que desplazarse para nada el personal que ha estado, o sea, quien se le ha aplicado la multa a la oficina nuestra. Eso se puede hacer en la misma estación de policía o en algún otro local que se habilite a esos efectos. En eso sí, no hay para después. Esa es ahora para que las personas que están incumpliendo se sientan el rigor de la ley. Precisamente mañana, por cierto, vamos a tener acá como invitada a la fiscal general de la República y al segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria para ampliar detalles sobre esa tranquilidad ciudadana, sobre esas medidas de cumplimiento de la ley que se han tomado en el país. Le agradezco muchísimo a la ministra de Trabajo y al viceministro primero de Finanzas y Precios por la información que han podido brindar de primera mano para nuestro pueblo, y nosotros, por supuesto, que seguiremos en próximas emisiones brindando más información sobre cómo el país sigue enfrentando esta pandemia que, como señalábamos, ya afecta a más de 2 millones de personas en el mundo y que ha dejado en este minuto más de 130.000 muertos en el mundo. Noticias de primera mano, siga con nosotros y con los espacios de la radio y la televisión cubana, los medios impresos y digitales públicos, para que usted tenga información segura y certera. Así que nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Seguimos en combate. Buenas noches.